Hola. Eh, bueno, hoy vamos a ver un análisis fascinante sobre Bitcoin. Es de mediados de julio de 2025, basado en material del canal Jesús Navarrete. Y lo curioso es que, bueno, justo después de tocar un nuevo récord histórico, el ambiente pues no era de celebración total, según esta fuente. Vamos a ver por qué. Exactamente. Fíjate, el 14 de julio de 2025, Bitcoin alcanza un pico, cerca de los $123,231. Uno pensaría, bueno, optimismo puro. No, Claro. pero el análisis de ese mismísimo día ya como que ponía el freno. Hablaba de volatilidad extrema y marcaba un nivel súper importante, $114,175. Lo llamaban el mínimo perfecto del mes. Vaya. Sí, y la advertencia era clara, ¿eh? Mucho cuidado con comprar por encima de ese nivel. Entiendo. O sea, récord sí, pero con una señal de alerta inmediata. Y esa cautela tenía que ver, con que la subida llegó como antes de tiempo. Y también por mirar atrás, ¿verdad? A un patrón histórico. Correcto, sí, ambas cosas. Primero, la fuente pensaba que ese máximo llegó antes de lo que su método esperaba. Eso generaba desconfianza, una anomalía temporal, la llamaban. Ajá, Y segundo, y esto es quizás lo que más preocupaba, comparaban el gráfico con el de 2020-2021. justo. Bueno, justo antes de la gran caída desde los $69,000 hasta los $16,000. Uf, Claro, la idea de que se repitiera algo así, quizás hasta los $50,000, pues pesaba mucho en ese análisis. ese fantasma sí que da miedo, sí. Bueno, con esa tensión llegamos al 15 de julio. Y el precio, claro, empezó a bajar. Se acercaba peligrosamente a ese soporte clave que decías, los $114,175. Así es, llegó a tocar los $115,697. Muy, muy cerca. Y en ese momento, la fuente anticipaba, bueno, lo que llamó tres cuervos negros, que sugiere 3 días seguidos de caídas, ¿no? Entiendo. La vela diaria de ese 15 de julio la describieron como un desastre. Pero lo más alarmante, fíjate, fue el volumen. ¿El volumen? Sí, casi 23,000 BTC negociados. Y no lo interpretaron como compras fuertes, sino como un ataque de pánico. O sea, ventas masivas. Liquidaron casi 2.8 billones de dólares del mercado. Así, en poco tiempo. 2.8 billones. Vaya. Eso sí que suena a pánico de verdad. Y me imagino que los indicadores técnicos, los fríos números, apoyaban esa visión tan negativa, ¿o no? Había algo mixto. Pues según este análisis, la visión era abrumadoramente negativa. El Parabolic SAR, que marca tendencia, ya daba venta. El MACD, que mide el impulso, bueno, empicaba. Clarísimo. Además, el precio ya estaba por debajo de medias móviles importantes, las EMAs, y acercándose a un cruce bajista feo en el gráfico de 1 hora. O sea, casi todo apuntaba abajo. Ajá. ¿Descartaban que fuera solo una pausa lateral? No, no. La visión era bajista, esperaban más caídas por este pánico que se sentía en el ambiente. Entendido. Panorama técnico bastante negro el día 15. Y esa tensión nos lleva entonces al análisis del 16 de julio, que es el día central de la fuente, ¿verdad? Ahí identificaron, creo, dos problemas principales en la gráfica. Exacto. El primero era una figura chartista, un triángulo simétrico, o isósceles también se le llama. ¿Vale? Y eso básicamente significa indecisión, como un pulso entre toros y osos, pero que suele indicar debilidad o neutralidad después de una tendencia. Y que el precio estuviera justo en medio del triángulo, pues acentuaba esa debilidad, según ellos. Ok. Además, un intento de subida ese mismo día fue rechazado. Y a eso le sumaban la incertidumbre por posibles noticias regulatorias de Washington, que siempre añaden tensión. Claro, el ruido externo. Ok, un triángulo de indecisión, mercado esperando, pero aparte de esa indecisión general, había una señal técnica muy específica que realmente preocupó en este análisis, ¿cierto? Correcto. Y aquí es donde la cosa se ponía más seria, digamos. Detectaron una señal del Parabolic SAR que describieron como superanómala negativa. Superanómala. ¿Por qué tan grave? Pues porque apareció justo contra el máximo histórico reciente, el de $123,231.
Para la fuente esto era una señal matemática muy potente. Sugería que las probabilidades estaban a favor de una bajada importante. Entiendo. Argumentaban que para revertir esa señal en concreto haría falta un impulso alcista muy fuerte. Lo calcularon en más de $6,000 desde donde estaba el precio. Vaya, entonces, el 16 de julio, según esta fuente, teníamos esta mezcla. Formación de indecisión, el triángulo, pero a la vez una señal técnica muy potente, el SAR, apuntando fuerte hacia abajo. Y encima, un rechazo anterior cerca de los $120,134. Complicado, sí. Exacto. Una encrucijada total. La conclusión del analista en el vídeo era de, riesgo extremo, incertidumbre máxima. ¿Y qué recomendaba? Pues su recomendación era clara, no mantener posiciones abiertas de noche, ni largas ni cortas, demasiado riesgo. Se inclinaba un poco más a que el triángulo rompiera hacia abajo por el peso de señales como el SAR, pero reconocía que la indecisión era lo que dominaba en ese momento exacto. Vale. Y también insistía en no perder el nivel de la EMA 9 como soporte inmediato. Perderlo podía acelerar la caída. Entonces, resumiendo un poco lo que nos muestra este análisis particular, de mediados de julio de 2025. Bitcoin, justo después de un récord, estaba como atrapado, técnicamente. Sí. Una indecisión muy clara en el gráfico, pero bajo la sombra de señales bajistas muy específicas y potentes. Y todo esto esperando noticias de fuera, de Washington. Y justamente esa mezcla de factores dejaba una pregunta en el aire al final del análisis original, ¿no? Con el precio ahí, en ese limbo técnico, con señales preocupantes y la sombra de eventos externos, ¿qué iba a ser lo que finalmente rompiera la balanza? Claro. ¿Sería un colapso técnico por el peso de los indicadores, una noticia regulatoria con impacto, o quizás algo totalmente inesperado? Esa era la gran incógnita que, según esta fuente, definía ese momento de tensión en el mercado. Una pregunta clave que quedaba abierta.